La noche en que Ethan Reed pensó que era el dueño del mundo fue la misma noche en que todo lo que había dado por sentado se le escapó silenciosamente de las manos. Manhattan brillaba bajo sus pies desde la azotea del bar del Ritz-Carlton, un lugar al que acudía cada vez que necesitaba sentirse intocable. Las luces de la ciudad brillaban a través de la barandilla de cristal, y en su reflejo se sentaba Brooke Sullivan, la mujer a la que no debería haber abrazado, envuelta en un vestido de satén que se ceñía a ella como una segunda piel. Su iPhone yacía boca abajo junto a una copa de Melanie medio vacía, vibrando con mensajes no leídos de una esposa a la que hacía tiempo que había dejado de apreciar. Brooke se rió de algo que él dijo en voz alta, descuidado, hambriento de la vida que ella creía que él podía darle. Ethan se alisó la parte delantera de su chaqueta a medida. El leve aroma de la colonia Dior se mezclaba con el aire fresco de la noche. Se sentía invencible. Acababa de cerrar un importante acuerdo. Su ascenso a director de operaciones estaba prácticamente garantizado. Y la mano de Brooke en su muslo solo alimentaba la fantasía de que era el tipo de hombre que merecía más que la vida ordinaria que tenía en casa. No sabía que Olivia Parker ya no le esperaba en esa vida. A las 3:00 a.m., después de una cena privada en la Quinta Avenida y promesas susurradas que Brooke creía reales, Ethan finalmente se deslizó en el asiento trasero de un Mercedes negro. La ciudad se difuminaba tras la ventana. Central Park, Columbus Circle, el largo tramo de Dark River, mientras Ethan ensayaba la disculpa habitual que le daría a Olivia. Algo sobre una emergencia con un cliente, tal vez una reunión de negocios, se había prolongado. Ella siempre lo perdonaba. Ella siempre se quedaba. Pero esa noche la casa le pareció extraña en cuanto entró. Demasiado silenciosa, demasiado tranquila, demasiado limpia. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y la llamó. No hubo respuesta. Una suave brisa le rozó la cara mientras se adentraba en la sala de estar. La estantería parecía más vacía. La manta que ella siempre dejaba sobre el sofá había desaparecido. Se le encogió el pecho, pero se dijo a sí mismo que probablemente ella había vuelto a reorganizarlo todo. A Olivia le encantaba ordenar cuando estaba estresada. Se dirigió a la cocina y se detuvo en seco. Sobre la isla de mármol, bajo la cálida luz de la lámpara colgante, había una pequeña pila de papeles y un anillo de plata. Su anillo, la alianza de Tiffany que se había quitado antes, yacía ahora cuidadosamente junto a los papeles del divorcio que ella ya había firmado. Una memoria USB descansaba encima, como un punto final al final de una larga frase. A Ethan se le secó la garganta. Cogió los papeles con las manos temblorosas y el corazón latiéndole con fuerza mientras hojeaba la página. Fechas, capturas de pantalla, fotos, pruebas, todas las mentiras que creía haber ocultado, todos los secretos que creía que ella nunca descubriría. Entonces vio su letra en una pequeña nota. No gritaré, no suplicaré. Se acabó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Y fue entonces cuando Ethan comprendió que Olivia no se había marchado por enfado. Se había marchado porque finalmente se había dado cuenta de que se merecía algo mejor que el hombre que la había dado por sentada. Y él estaba a punto de descubrir lo mucho que había perdido, antes de que la traición la vaciara por dentro, antes de las noches de manos temblorosas y lágrimas silenciosas. Olivia Parker había sido el tipo de mujer que la gente describía como estable. No llamativa, no ruidosa, simplemente estable. Hija de un mecánico y una bibliotecaria escolar de Indiana, creció creyendo que el amor era algo que se construía día a día, como una casa que resiste las tormentas. A los 33 años, llevó esos valores a la vida que construyó con Ethan Reed. Una pequeña casa adosada en Nueva Jersey, una vista del brillante horizonte de Manhattan desde la ventana del dormitorio y la esperanza de que el futuro fuera más amable que el pasado. Olivia había sido estratega senior de marketing en Midtown, conocida por su voz tranquila, sus caóticas reuniones y su asombrosa capacidad para leer a las personas. Sus colegas solían bromear, diciendo que podía detectar una mentira antes de que se formara completamente en la lengua de alguien. Irónicamente,
Ese mismo don le falló cuando más lo necesitaba. Renunció a su trabajo 2 años antes de la noche en que Ethan la traicionó. La decisión no fue forzada, pero tampoco fue exactamente libre. Ethan acababa de empezar su máster en administración de empresas y acordaron que ella le ayudaría a pagar la matrícula, se encargaría de la casa y empezaría un tratamiento de fertilidad. Una maratón agotadora y emocional que corrió casi en solitario. Les dijeron a sus amigos que había sido una decisión mutua. En realidad, fue un sacrificio que Olivia hizo porque creía en su sueño compartido. Creía en él. Su hogar llevaba las huellas de su toque tranquilo y esperanzador. Una pequeña colección de novelas en rústica junto a la ventana. Una taza de cerámica que compró a un vendedor ambulante en Brooklyn. Una foto enmarcada de su viaje a Maine. Olivia con el viento soplando en su cabello. Ethan besándole la sien. En esa foto se la veía indudablemente feliz, y ella sabía que la verdadera felicidad era algo poco común. El mundo de Olivia no giraba en torno al lujo, sino en torno al significado. Usó el mismo iPhone durante 4 años, el mismo MacBook Air desde la universidad. Sus mañanas favoritas eran las sencillas. Café en una taza con una mella, viendo salir el sol sobre el horizonte. Un momento de quietud antes de que las exigencias del día la absorbieran por completo. Pero la vida la había marcado más de lo que jamás había admitido. El aborto espontáneo era la herida que ocultaba más profundamente. Ocurrió en silencio, un lluvioso jueves por la tarde, mientras Ethan estaba en un evento de networking en la ciudad. Ella lo llamó, con la voz temblorosa. Él prometió que volvería a casa, pero no lo hizo. No hasta horas más tarde. Se disculpó, culpó al tráfico, culpó al momento, culpó a todo menos a sí mismo. Y Olivia, agotada y afligida, lo dejó pasar. Siempre lo dejaba pasar. Después de eso dejó de hablar de tener hijos, dejó de hablar de sus sueños, dejó de hablar de sí misma por completo. Poco a poco su vida se redujo al tamaño de las ambiciones de Ethan. Le preparaba la comida, le organizaba la agenda, escuchaba sus frustraciones, sus quejas, su creciente ansia de estatus y reconocimiento. Hacía que su hogar fuera acogedor para que él pudiera salir y ser brillante. Se hacía pequeña para que su mundo pareciera grande, pero nunca esperó que el hombre en torno al cual había construido su vida la traicionara tan profundamente. Aún así, quedaban vestigios de su antiguo esplendor, esperando el momento en que ella recordara finalmente quién era. Las noches en que Ethan trabajaba hasta tarde, Olivia se sentaba sola en la mesa de la cocina con trozos de papel, esbozando ideas para productos móviles que nunca construiría, escribiendo eslóganes que nunca lanzaría. Ethan a veces los miraba y murmuraba, «Eres muy buena en esto, Liv». Pero a la mañana siguiente, volvía a tratarla como si fuera alguien que vivía al margen de su grandeza. Entonces no sabía que uno de esos bocetos dibujados en una servilleta de Starbucks se convertiría algún día en el arma que la salvaría. No sabía que era más fuerte que la tormenta que se avecinaba. Y no sabía que perder a Ethan sería el comienzo de un destino que nunca había imaginado. El mundo en el que vivía Olivia Parker no era glamuroso, no como a Ethan le gustaba fingir. Su casa adosada en Nueva Jersey estaba situada en una calle tranquila bordeada de arces, el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban mientras paseaban a sus perros y los niños montaban en bicicleta hasta el anochecer. Desde la ventana del dormitorio se podía ver el horizonte de Manhattan brillando en la distancia. Un recordatorio de la vida que Ethan quería y de la vida que Olivia pensaba que estaban construyendo juntos. Todas las mañanas comenzaban de la misma manera. Olivia se despertaba antes del amanecer, se envolvía en un suave cardigan gris y se dirigía a la cocina, donde la única luz del armario inferior brillaba como una lámpara nocturna. Molía café fresco, dejando que el aroma familiar calmara sus nervios, y abría las cortinas justo a tiempo para ver cómo la primera luz se derramaba sobre la ciudad. Sobre la encimera estaba su viejo MacBook Air, siempre medio cargado, siempre esperando ideas que rara vez se permitía terminar. Pero al otro lado del río, Ethan se movía en un mundo diferente. Un mundo de torres de cristal, trajes a medida y desayunos de negocios en el Four Seasons. Su oficina en la planta 42 tenía vistas al distrito financiero.
Un elegante escritorio de pie, un bolígrafo A.E.L. Lance cuidadosamente colocado junto a su MacBook Pro y un certificado enmarcado de su programa de MBA colgado con orgullo en la pared. Todo en ese espacio le hacía sentir como alguien que pertenecía a la cima, y todo en casa le hacía sentir atrapado. Olivia no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupada gestionando citas de fertilidad, limpiando la habitación de invitados para convertirla en una guardería que quizá nunca necesitarían y recortando cupones para mantener a flote sus finanzas después de invertir la mayor parte de sus ahorros en la carrera de Ethan. Mientras tanto, Ethan pasaba sus días rodeado de gente que alimentaba su ego, ejecutivos que elogiaban su mente estratégica, jóvenes consultores que admiraban su confianza y colegas que bromeaban diciendo que le faltaban 5 años para dirigir toda la empresa. Fue en esas salas de juntas y salones en las azoteas donde Ethan comenzó a derivar hacia la versión de sí mismo que más le gustaba. Una versión libre de responsabilidades, rutinas o la tranquilidad y estabilidad de la esposa que le esperaba en casa. Las grietas en su matrimonio no fueron repentinas. Aparecieron lentamente, como pequeñas fisuras en un cristal. Primero fueron las noches de trabajo hasta tarde. Ethan afirmaba que necesitaba mantenerse a la vanguardia, que quienes querían ascender tenían que trabajar el doble. Olivia le creía. Le preparaba la cena en recipientes de cristal, le enviaba mensajes de texto para recordarle que descansara y se decía a sí misma que ese sacrificio valdría la pena. Luego vinieron las citas perdidas, se saltó las consultas de fertilidad, reprogramó las visitas al médico e ignoró la carpeta que ella había creado con las opciones de tratamiento. Siempre tenía una razón. Las reuniones se alargaban, los clientes lo necesitaban, un socio senior lo llamaba en el último momento. Pero lo peor no eran las excusas. Era lo pequeña que se sentía cada vez que él la hacía sentir dramática por querer que él estuviera allí. Su hogar, antes cálido y lleno de conversación, se volvió más silencioso. Olivia se encontraba cada vez más a menudo sentada sola en la mesa del comedor, en el sofá, en el coche frente a la farmacia. Intentaba mantenerse ocupada, reorganizando la despensa, limpiando los zócalos, cualquier cosa para llenar los espacios vacíos que Ethan dejaba atrás. A veces conducía hasta Manhattan para darle una sorpresa con el almuerzo, solo para que la recepcionista le dijera que había salido con unos clientes. Después deambulaba por las calles, con las manos envueltas alrededor de una taza de Starbucks, tratando de no llorar al pasar junto a parejas que se cogían de la mano en la Quinta Avenida. Mantenía la verdad oculta. Su matrimonio no se estaba desmoronando porque la vida fuera difícil. Se estaba desmoronando porque Ethan ya vivía en un mundo diferente, un mundo en el que Olivia ya no encajaba, y pronto descubriría hasta qué punto ese mundo ya lo había alejado. Ethan Reed no se despertó una mañana y decidió traicionar a su esposa. Su caída fue más lenta que eso, silenciosa, gradual, construida a partir de decisiones que justificaba con una excusa tras otra. La primera vez que conoció a Brooke Sullivan, no buscaba una aventura, buscaba validación, la que Olivia ya no le daba porque estaba demasiado ocupada manteniendo su vida en pie. Ocurrió durante un retiro estratégico trimestral en Midtown, celebrado en la planta 35 de un centro de conferencias con paredes de cristal. Ejecutivos con trajes a medida tecleaban en sus MacBook Pro, sorbiendo cafés con leche mientras las pantallas mostraban cotizaciones bursátiles y proyecciones. Ethan prosperaba en ese entorno. Allí no era un marido con responsabilidades, era una estrella en ascenso, un hombre al que la gente escuchaba, un hombre ante el que la gente se ponía más recta. Brooke entró en ese mundo como una chispa en hojas secas. Tenía 27 años, era ambiciosa y tenía unos agudos ojos verdes que escaneaban la sala como un cazador que sigue un rastro. Recién salida de una consultora de Dallas, se había abierto camino a base de esfuerzo y no se avergonzaba de querer más. Cuando habló durante su primera sesión, señalando una proyección errónea con datos que la respaldaban, toda la sala se volvió hacia ella. Incluso Ethan se dio cuenta. Más tarde, en la cafetería, se acercó a él primero. «Tú eres Ethan Reed, ¿verdad?»,
vicepresidente de estrategia. El halago fue sutil, pero perfectamente oportuno. Ethan, agotado por el esfuerzo de impresionar a los socios principales, lo agradeció. Brooke elogió sus ideas, se rió de sus chistes, hizo preguntas como si su opinión importara más que la de cualquier otra persona en el edificio. Con Olivia las conversaciones se habían vuelto prácticas, facturas, visitas al médico, listas de la compra. Brooke hizo que Ethan se sintiera interesante de nuevo, joven de nuevo, deseado de nuevo. Él confundió ese sentimiento con conexión. Lo que comenzó como respeto profesional se convirtió en coqueteo. Los mensajes nocturnos sobre el trabajo se convirtieron en confesiones personales. Ethan se dijo a sí mismo que no era infidelidad, ya que no había habido nada físico, pero emocionalmente ya había cruzado la línea. Mientras tanto, Brooke lo estaba estudiando. Vio el reloj caro, la confianza, la rápida promoción. Vio a un hombre cuya órbita podía elevarla más alto de lo que ella podría llegar por sí misma. Conocía sus debilidades, su orgullo, su ambición, su necesidad de ser admirado. Los alimentaba suavemente, como si alimentara a un león con la mano. Sus amigos le advirtieron, no te involucres con ejecutivos. Uno dijo, te utilizarán. Pero Brooke no era ingenua. Pensaba que ella también estaba utilizando a Ethan. Una transacción mutua, un atajo en un mundo en el que rara vez se ofrecían atajos a chicas como ella. La primera vez que Ethan y Brooke cruzaron la línea fue durante una happy hour de la empresa. Un bar oscuro en el distrito financiero. Luces cálidas reflejadas en las mesas de cristal. La gente se fue marchando uno a uno hasta que solo quedaron unos pocos. Brooke se sentó a su lado más cerca de lo necesario, su perfume, jazmín y algo más oscuro envolviendo sus sentidos. Le dijo que admiraba lo mucho que trabajaba, lo brillante que era, lo exitoso que se había vuelto. Olivia también había dicho esas cosas una vez, pero eso fue hace años. Su primer beso no fue romántico, fue imprudente, robado en el pasillo trasero, cerca de los baños, demasiado rápido, demasiado desesperado. Ethan se apartó primero, con un destello de culpa en los ojos, pero Brooke solo sonrió, acariciándole la mandíbula con el pulgar. Nadie tiene por qué saberlo, le susurró, y Ethan la creyó. A partir de esa noche, vivió una doble vida, la del marido respetable que llegaba tarde a casa y la del hombre que se escapaba a hoteles de lujo con una mujer que le hacía sentir como el centro del universo. Se convenció a sí mismo de que Olivia era frágil, demasiado emocional, demasiado consumida por el aborto espontáneo como para comprenderlo. Se convenció a sí mismo de que se lo merecía, de que esa aventura era temporal, de que podía controlarlo todo. Pero no veía la verdad. Brooke no era solo un error. Era la primera ficha de dominó. Y una vez que cayera, todo su mundo se derrumbaría con ella. El momento en que Olivia Parker se dio cuenta de que algo iba realmente mal no llegó con fuegos artificiales ni gritos. Llegó en una tarde normal de miércoles, uno de esos días en los que el cielo parecía cansado y el aire sabía a lluvia. Estaba doblando la ropa limpia en el dormitorio, con el suave zumbido de la secadora llenando el silencio, cuando se fijó en una pequeña mancha de pintalabios en el interior del cuello de una de las camisas de Ethan, de un tono rosa intenso, un color que ella nunca había usado en su vida. Su corazón se detuvo, pero sus manos no. Siguió doblando, alisando la tela como solía alisar sus preocupaciones. Cuando Ethan llegó a casa esa noche, ella le preguntó con delicadeza, ¿de quién es este pintalabios? Él ni siquiera pestañeó. De una clienta, me dio un abrazo al despedirse. Estaba borracha, tranquila, Liv. La mentira salió de su boca con una facilidad tan natural que le revolvió el estómago. Ella no discutió. Simplemente asintió con la cabeza y volvió a remover la pasta en la cocina. Pero algo dentro de ella cambió. Algo pequeño, algo peligroso. Una silenciosa conciencia de que ya no vivía con el hombre con el que se había casado. Vivía con alguien que había aprendido a mentir sin pestañear. Durante las siguientes semanas, las señales se multiplicaron como sombras al atardecer. Ethan cambió las contraseñas que solían compartir.
Se duchaba nada más llegar a casa. Guardaba su iPhone como si contuviera códigos nucleares. Compró una nueva colonia sin decírselo. Algo más fuerte, desconocido. Aún así, Olivia no dijo nada. No estaba preparada para enfrentarse a él sin pruebas. No después de todo lo que había invertido, los años, los ahorros, los sueños que había enterrado para que él pudiera perseguir los suyos. Necesitaba la verdad, no sospechas. Y la verdad llegó de una forma que nunca hubiera imaginado. Ocurrió en una recepción benéfica corporativa en el centro de la ciudad. Olivia no tenía pensado ir, pero Ethan insistió. Quedará mal si voy solo, dijo, mientras se abrochaba los gemelos. Intenta ir elegante. Vale, elegante como si fuera un suelo que él tuviera que abrillantar. Olivia se puso un sencillo vestido azul marino y se rizó el pelo, esperando que fuera suficiente. Cuando llegaron al salón de baile del hotel, un espacio dorado lleno de candelabros y ejecutivos con copas de champán, inmediatamente se sintió fuera de lugar. Ethan caminaba delante de ella sin apenas mirarla, ya metido en el papel que le hacía brillar bajo las costosas luces. Ella se quedó de pie cerca de una mesa llena de gente, tratando de no tocarse el estómago con los dedos, un hábito nervioso que había desarrollado tras el aborto espontáneo. La gente se arremolinaba a su alrededor, murmurando sobre tendencias del mercado y asociaciones que ella no entendía. Entonces lo oyó, un susurro a sus espaldas. Es la mujer de Ethan. No puede ser. Pensaba que Brooke era su novia. Lleva a Brooke a todas partes. La pobre mujer probablemente no tiene ni idea. Las palabras la golpearon como piedras. Sus manos temblaban alrededor de la copa. El tallo se le clavaba en la palma. No se dio la vuelta, no respiró. Simplemente miró al frente, viendo a Ethan reír con un grupo de compañeros de trabajo, riendo como solía reír con ella. En ese momento, el mundo se difuminó a su alrededor. La sala le parecía demasiado cálida, demasiado ruidosa, demasiado luminosa. Dejó la copa antes de que se le cayera y salió al balcón, donde el aire frío le azotó las mejillas. Se apoyó en la barandilla, con los ojos ardientes, mientras intentaba controlar la respiración. La verdad que había estado tratando de evitar ya no se ocultaba. Estaba a la vista de todos, susurrada por extraños. Su matrimonio no solo se estaba rompiendo, sino que estaba siendo humillado públicamente. Unos minutos más tarde, Ethan la encontró fuera. ¿Estás bien?, le preguntó, más molesto que preocupado. Olivia se secó los ojos rápidamente. ¿Quién es Brooke? Ethan se quedó paralizado por un segundo, lo suficiente para que ella viera la verdad brillar en sus ojos antes de que volviera a ponerse la máscara. Nadie, dijo demasiado rápido. No empieces. Y así sin más, Olivia supo que no lo estaba perdiendo. Ya lo había perdido. Durante las semanas posteriores a la recepción benéfica, Olivia vivió sus días como alguien que camina bajo el agua. Cada sonido amortiguado, cada movimiento pesado, cada respiración un poco difícil de tomar. Aún no estaba enfadada. No estaba preparada para eso. Sobre todo, se sentía vacía. Una tristeza silenciosa que se instaló en sus huesos e hizo que todo, incluso cosas pequeñas como cepillarse el pelo o descargar la compra, le pareciera como subir una colina que no recordaba haber elegido. Intentó convencerse de que podía arreglar las cosas, de que tal vez Ethan solo estaba abrumado, estresado, tironeado en demasiadas direcciones. Quería creer que el hombre con el que se había casado aún vivía en algún lugar dentro de él, pero cada intento de conexión solo aumentaba la distancia entre ellos. Una noche, le preparó su plato favorito, pollo al limón y romero, el que solían hacer juntos los domingos. Encendió velas, sacó los platos buenos. Incluso se puso una blusa que él le había dicho que le encantaba. Ethan llegó a casa 2 horas tarde, oliendo a un bar en el que ella nunca había estado, murmurando algo sobre copas con clientes. Apenas miró la mesa antes de decir, ya he cenado, y se fue directamente a la ducha. Olivia se quedó sola en la mesa durante casi una hora, mirando la comida intacta hasta que las velas se consumieron y la cera se derritió como lágrimas. No era solo el abandono, era el borrador.
Cada día Ethan borraba otra parte de ella, sus esfuerzos, su presencia, su valor, hasta que ella ya no estaba segura de lo que quedaba. El verdadero punto de ruptura llegó en silencio. Era un viernes por la noche. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. Olivia esperó despierta a Ethan, siguiendo las tormentas en la aplicación del tiempo, imaginándolo atrapado en el tráfico o bajo el aguacero. Cuando por fin entró, empapado y enfadado, ella corrió a buscarle una toalla. En lugar de agradecimiento, él le espetó. No me agobies, Liv. Ya tengo bastante. Sus manos se congelaron. Ella no lo estaba agobiando, estaba intentando quererlo. Más tarde, mientras Ethan dormía profundamente a su lado, Olivia permaneció despierta, mirando al techo. Él tenía el brazo cruzado sobre el pecho, sin tocarla. Hubo un tiempo en que dormía acurrucado contra ella, con las piernas entrelazadas, respirando al unísono. Recordaba aquellas mañanas, la comodidad, la calidez, el suave murmullo de «Buenos días, cariño» en su mejilla. Ahora se sentía como una extraña en su propia cama. Su mente no dejaba de dar vueltas. Todas sus inseguridades salían a la superficie. Quizás no soy suficiente. Quizás he cambiado demasiado. Quizás él realmente me ha superado. Quizás esto es culpa mía. La pena la envolvía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Se levantó de la cama y se dirigió al baño, cerrando la puerta en silencio para no despertarlo. Bajo la luz intensa se miró en el espejo. Ojos hinchados, pelo revuelto recogido en un moño, hombros encorvados. La mujer se apagó hasta entrar en modo supervivencia. No se reconocía a sí misma. Entonces, el dique finalmente se rompió. Los sollozos brotaron de ella con tanta violencia que tuvo que cubrirse la boca con ambas manos. Se deslizó hasta el frío suelo de baldosas, presionando la frente contra las rodillas mientras las lágrimas empapaban su pijama. Todo el dolor que había reprimido salió a borbotones. El aborto espontáneo, la soledad, los susurros en la gala, el pintalabios en su cuello, los mensajes que él ocultaba, el amor que ella le había dado sin recibir nada a cambio. Lloró hasta que le dolió el pecho, hasta que le latió la cabeza, hasta que no le quedó nada. Cuando la tormenta que se había desatado en su interior finalmente se calmó, Olivia se sintió aterradoramente vacía. Una especie de entumecimiento la invadió, de esos que llevan a la gente a hacer cosas desesperadas e irreversibles. Se puso de pie, temblorosa pero decidida, apagó la luz y se dirigió a la puerta del dormitorio. Ethan dormía profundamente, imperturbable, ajeno a todo, sin saber que acababa de destrozar a la mujer que antes habría atravesado el fuego por él. Olivia lo observó durante un largo rato, con las lágrimas secándose en sus mejillas. Le dolía el corazón, pero algo dentro de ella cambió, apenas perceptiblemente, en silencio, pero lo suficiente. Era la primera pequeña grieta del despertar. Él aún no lo sabía, pero ella estaba dando el primer paso para alejarse de él. A la mañana siguiente de su crisis nerviosa, Olivia Parker se despertó con un fuerte dolor de cabeza y los ojos tan hinchados que le dolía parpadear. Se sentó en el borde de la cama durante un largo rato, mirando la tenue línea de luz solar que se colaba a través de las cortinas. Ethan ya se había ido al trabajo. Siempre se marchaba temprano los viernes, alegando que necesitaba tranquilidad en la oficina para prepararse para las reuniones ejecutivas. No se había dado cuenta de que ella había llorado hasta quedarse sin lágrimas en el suelo del baño. O tal vez sí, quizás simplemente no le importaba. Olivia se duchó lentamente, dejando que el agua caliente la calmara. No tenía ningún plan. Todavía no, pero sabía que no podría sobrevivir a otra noche como la anterior. Se envolvió en una toalla, entró en la cocina y preparó café con manos temblorosas. Su reflejo brillaba débilmente en la puerta del microondas, pálido, cansado, pero aún en pie. Entonces ocurrió algo inesperado. Su teléfono vibró con una notificación de una antigua cuenta de Gmail que ya casi nunca usaba. Una bandeja de entrada cuya existencia casi había olvidado. Frunció el ceño, tocó la pantalla y se quedó paralizada. Era un recordatorio automático de un servicio de archivo en la nube.
Tu archivo guardado de hace 5 años ha sido restaurado. Adjunta había una miniatura de vista previa, una servilleta arrugada de Starbucks, con un flujo de aplicación móvil dibujado con tinta negra. Su letra, sus flechas, sus anotaciones. El corazón de Olivia dio un vuelco. Recordó aquella noche. Ethan daba vueltas por su pequeño apartamento, quejándose de que su equipo no podía resolver un problema de incorporación. Ella había cogido un bolígrafo y había esbozado una ruta sencilla e intuitiva. Ethan tomó una foto, le besó la frente y le dijo, «Eres un genio, Liv. En serio». Nunca volvió a mencionar ese boceto, ni cuando presentó una nueva dirección de producto en el trabajo, ni cuando ganó el premio al empleado del trimestre, ni cuando describió el crecimiento de la aplicación como resultado de mi liderazgo. Y definitivamente no cuando empezó a salir hasta tarde con Brooke. Olivia hizo clic en la imagen archivada. Se abrió en alta resolución, con fecha y hora, sincronizada y autenticada. Se desplazó hacia abajo y vio el mensaje que se había enviado a sí misma por correo electrónico, por si acaso Ethan olvidaba que había sido idea suya. Se le hizo un nudo en la garganta. Su yo del pasado había protegido su futuro sin saber siquiera que necesitaría ser salvada. Miró fijamente el boceto de la servilleta como si fuera un salvavidas, porque en cierto modo era una prueba real, prueba de su contribución intelectual, prueba de que el hombre al que amaba le había quitado más que su lealtad. Le había quitado el mérito, la oportunidad, el reconocimiento. Le había robado su brillantez. Y algo dentro de ella se rompió, no por desesperación, sino por claridad. Olivia se enderezó, su pulso se estabilizó. La niebla en su mente comenzó a disiparse, reemplazada por una agudeza que no había sentido en años. Ya no se trataba solo de traición, se trataba de robo, de dignidad, de recuperar todo lo que había renunciado tan voluntariamente. Se cambió de ropa, cogió su bolso y salió por la puerta con su ordenador portátil bajo el brazo. No sabía exactamente a dónde iba hasta que se encontró frente a un edificio acristalado en Park Avenue. Un bufete de abogados, el mismo que había marcado como favorito una noche mientras lloraba en silencio en el salón. Dentro del vestíbulo de mármol, se sintió pequeña, como una mujer que no encajaba entre suelos pulidos y sillas de cuero, pero se obligó a seguir adelante y se registró en la recepción. Minutos más tarde, Olivia se sentó frente a una abogada especializada en divorcios con ojos amables y una voz que, de alguna manera, suavizaba todo sin debilitarlo. «No sé qué hacer», susurró Olivia. «Empecemos con lo que tienes», respondió la abogada con delicadeza. «Enséñemelo». Olivia abrió su ordenador portátil y colocó el boceto de la servilleta entre ellos, como si fuera una confesión. Las cejas de la abogada se levantaron casi de inmediato. «Esto», dijo lentamente, «es más poderoso de lo que cree». Por primera vez, Olivia sintió algo más que dolor. Sintió una posibilidad. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No se derrumbaba, sino que se abría. Y en algún lugar en lo más profundo de su interior, una voz que no había escuchado en años finalmente habló. «Él te lo quitó. Ahora recupera tu vida». Olivia salió del bufete de abogados de Park Avenue sintiendo que alguien había reorganizado el suelo bajo sus pies. No de una manera aterradora, sino de una manera que le hacía ver la ciudad de otra forma. Los taxis, el vapor que salía de las rejillas del metro, los imponentes edificios de cristal, todo parecía más nítido, más ruidoso, más real. No era la misma mujer que había entrado temblando 20 minutos antes. Ahora tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. Su abogado le había dado una lista de documentos que debía reunir: extractos bancarios, paquetes de compensación de Ethan, intercambios de correos electrónicos, cualquier cosa relacionada con la idea de la aplicación. El conocimiento, le había dicho el abogado con delicadeza, es una ventaja. Olivia caminó hacia la esquina de Starbucks, repitiendo la frase como un mantra. Ventaja. Pidió un café solo y se sentó junto a la ventana. Su mente bullía, oscilando entre la ira y el miedo y algo desconocido, algo parecido a la esperanza.
Buscó su teléfono con la intención de llamar a Emma, pero la pantalla se iluminó antes de que pudiera marcar. Un mensaje de texto de un número no guardado. Liv, soy Noah. Te vi fuera del edificio. ¿Estás bien? Se le cortó la respiración. Noah Carter. No lo había visto de cerca en años. Solo lo veía de vez en cuando en LinkedIn o en artículos sobre su empresa de tecnología financiera. En la universidad había sido su mejor amigo. Estudiaban juntos, compartían pizza a altas horas de la noche, incluso casi se besaron una vez, pero la vida los había llevado por caminos diferentes. Ella eligió a Ethan, creyendo que la seguridad era más segura que la incertidumbre. Ahora la incertidumbre parecía su única vía de escape. Escribió una respuesta rápida y 5 minutos después, Noah entró en el Starbucks. Parecía más mayor, más elegante, con un traje gris oscuro, una camisa blanca impecable y un bolígrafo Montblanc cuidadosamente colocado en el bolsillo de la chaqueta. El éxito le sentaba bien, pero su sonrisa no había cambiado. Seguía siendo cálida y firme. «¿Qué tal?», dijo con suavidad, mientras le acercaba la silla de enfrente. «Pareces cansada. ¿Qué pasa?». Por un momento Olivia no pudo hablar. La amabilidad de su voz rompió algo dentro de ella y tuvo que parpadear con fuerza para no llorar. Noah esperó en silencio, cruzando las manos con esa paciencia que ella recordaba. Ella respiró hondo y le contó todo. Sin dramatismos, sin amargura, solo con sinceridad. Las noches de trasnochar, las mentiras, el pintalabios, los susurros en la gala, el boceto en la servilleta, el abogado, las pruebas que se acumulaban como una tormenta que ella nunca había pedido. Cuando terminó, Noah se recostó en su silla, en silencio durante un momento. «Olivia», dijo finalmente, en voz baja, «deberías haberme llamado antes». Ella soltó una risa débil. No quería involucrar a nadie en esto. ¿Involucrarme? Noah negó con la cabeza. «Lo olvidas. Siempre quise formar parte de tu vida». Sus mejillas se sonrojaron, apartó la mirada y apretó la taza de café. No estaba preparada para nada más que sobrevivir. Pero esas palabras suavizaron algo que creía perdido para siempre. Antes de que pudiera responder, Noah se inclinó hacia adelante. «Liv, tu idea, el boceto de la servilleta, es buena, muy buena. Y si la empresa de Ethan se basa en ella, tienes algo muy poderoso entre manos». Tragó saliva. «Eso es lo que todo el mundo dice, pero lo que no dicen», continuó Noah, «es que no tienes que luchar por las migajas de lo que es tuyo. Podrías crear tu propia versión. Mejor, limpia, independiente». Olivia parpadeó. «¿Yo? ¿Empezar algo? ¿Por qué no?». Su sonrisa era pequeña pero segura. «Entiendes a los usuarios mejor que la mitad de las personas que dirigen equipos hoy en día. Eres intuitiva, inteligente y francamente, Ethan nunca se mereció tu mente». Ella se rió nerviosamente. «No soy una directora ejecutiva». «Tampoco eras la esposa de un hombre deshonesto», dijo Noah con suavidad. «Pero desempeñaste ese papel hasta que te destrozó. Puedes aprender a desempeñar un papel que te fortalezca». Olivia lo miró fijamente. Miró la ciudad detrás de él. Miró la vida que aún tenía la oportunidad de recuperar. Una tormenta retumbaba en lo alto. Un trueno lejano sacudía las ventanas. La gente se apresuraba a entrar para escapar de la llovizna. Olivia sintió que el aire cambiaba. Más fresco, más pesado, lleno de cambios. Noah metió la mano en su maletín y le deslizó una tarjeta de visita. No era la suya personal, era otra diferente. «Ven a mi oficina esta semana», le dijo. «Déjame mostrarte cómo podemos convertir lo que él te robó en algo que te pertenezca por completo». Olivia sostuvo la tarjeta entre sus dedos. Por primera vez en meses, sintió algo estable dentro de ella, un nuevo comienzo, un nuevo aliado, un nuevo camino, y no lo recorrería sola. Durante la mayor parte de su vida, Olivia Parker nunca había sido el tipo de mujer que se reinventaba a sí misma. No se cortaba el pelo después de una ruptura sentimental, no compraba ropa nueva después de un ascenso, no ahogaba sus sentimientos ni tomaba decisiones impulsivas. Sobrevivía manteniéndose firme. Pero después de la reunión con Noah, algo dentro de ella cambió. No de forma descontrolada ni imprudente,
sino con una tranquila determinación que le resultaba extraña y poderosa. Comenzó de forma sutil. A la mañana siguiente, Olivia se despertó antes de que sonara el despertador, se recogió el pelo en un moño suelto y abrió todas las ventanas de la casa que aún compartía con Ethan. Dejar que entrara el aire frío del otoño fue como dejar que algo rancio saliera por fin de su pecho. Se quedó en la puerta del vestidor, examinando las filas de ropa que no se había puesto en meses. La mayoría reflejaban la mujer en la que se había convertido para Ethan. Jerseys suaves, blusas conservadoras, colores apagados, zapatos prácticos, la ropa de alguien que no quería ocupar espacio. Pero escondido en un rincón del fondo había un vestido que había comprado años atrás. Un vestido negro ajustado que nunca se había puesto porque Ethan le había dicho una vez que era demasiado atrevido para ella. Lo sacó de la percha, tocó la tela y sintió un cosquilleo en el estómago. Se lo probó. Le quedaba perfecto. Se miró fijamente en el espejo. La mujer del espejo no parecía frágil. Parecía alguien que había sobrevivido a algo brutal, pero que no había sido destruida por ello. Aún no había renacido, pero estaba despertando. Esa misma tarde, concertó una cita que llevaba mucho tiempo posponiendo en un pequeño salón de belleza de Brooklyn. De esos con iluminación cálida y estilistas que te hablan como a una hermana en lugar de como a una clienta. Cuando la estilista le preguntó qué quería, Olivia se sorprendió a sí misma. Quiero parecer a alguien que ha dejado de disculparse por existir. La estilista se detuvo y luego asintió con comprensión. Solo las mujeres que han sido destrozadas se reconocen entre sí. Le cortaron el pelo, le dieron forma y le añadieron capas suaves que enmarcaban su rostro. Nada dramático, nada que llamara la atención, solo lo suficiente para parecer que recordaba que se le permitía sentirse guapa. Después de la peluquería, entró en una boutique cercana. No era una boutique de lujo, solo una tienda local con percheros llenos de ropa que parecía viva. Compró dos vestidos, una chaqueta que le hacía los hombros más fuertes, un par de zapatos de tacón negros que resonaban con confianza en el suelo de madera. No compró los artículos más caros. No lo necesitaba. Se estaba reconstruyendo en silencio, sin actuar para nadie. De camino a casa se detuvo en una librería. No sabía por qué. Deambuló por los pasillos hasta que un título le llamó la atención. Mujeres que corren con los lobos. Lo cogió y hojeó las páginas llenas de historias sobre la recuperación del poder, la intuición y la identidad. Lo compró junto con un diario y un bolígrafo negro. En casa, escribió la primera página. No sé quién soy sin Ethan, pero quiero descubrirlo. Más tarde esa noche, Ethan llegó a casa temprano, algo poco habitual en él. Entró en la sala de estar y se quedó paralizado al verla allí de pie, con el vestido negro, el cabello suelto sobre los hombros, una postura diferente, una energía diferente. Vaya, dijo lentamente, mirándola de arriba abajo. ¿Qué se celebra? Olivia sostuvo su mirada sin intimidarse. Nada. Solo me apetecía arreglarme para mí misma. Ethan frunció el ceño, confundido. No estaba acostumbrado a una versión de ella que no controlaba emocionalmente. ¿Se trata de lo de la otra noche? Te dije que la gente cotillea. No significaba nada. Olivia no discutió, no dio explicaciones, no suplicó. Simplemente se dio la vuelta, cogió su libro y pasó junto a él. Por primera vez sintió algo que no había sentido en años. Incertidumbre. Porque por muchas mujeres a las que hubiera seducido, por muchos acuerdos que hubiera cerrado, por muchas mentiras que hubiera dicho, nunca había visto a Olivia parecer alguien que se preparaba para dejar atrás la versión de sí misma que le servía a él. Aún no lo sabía, pero su renacimiento ya había comenzado. Durante los días posteriores a la silenciosa transformación de Olivia, Ethan Reed se movía por su casa como un hombre que entra en una habitación en la que han cambiado los muebles de sitio. A primera vista, nada parecía diferente. Sin embargo, había algo que, sin duda, no encajaba. Olivia ya no discutía, no pedía explicaciones, no le preguntaba dónde había estado, ni por qué no había vuelto a casa hasta las 2 de la madrugada. Era educada, tranquila, imperturbablemente serena, y nada aterrorizaba más a Ethan. El martes por la noche,
Irrumpió por la puerta principal con olor a whisky y perfume de bar de azotea. Se aflojó la corbata de forma dramática, esperando claramente que Olivia le preguntara dónde había estado. Pero ella no lo hizo. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té de jengibre, leyendo su libro, con un bolígrafo detrás de la oreja. «Estás despierta», dijo él, dejando caer su maletín sobre la encimera. «H», respondió ella sin levantar la vista. Ethan esperó, y el silencio se prolongó. «Ha sido un día largo», añadió. «Todavía no hay nada», dijo inquieto. «Últimamente estás muy callada». Ella se volvió hacia Paige. «He estado ocupada». «¿Haciendo qué?», se burló él. «¿No lo estás?». Olivia levantó la vista bruscamente y las palabras de Ethan se le quedaron en la lengua. Había algo en sus ojos que él no había visto antes. No era ira, sino claridad. Una claridad que le hizo darse cuenta de repente de que había calculado mal algo muy, muy importante. «¿No sé qué?», preguntó ella en voz baja. Ethan abrió y cerró la boca. No sabía cómo responder. Olivia se levantó, se acercó a la nevera, se sirvió un vaso de agua y volvió a pasar junto a él, sin evitarlo, simplemente indiferente. Eso lo inquietó tanto que la siguió al salón como una sombra. «¿Estás enfadada conmigo?», le preguntó. «No», respondió ella simplemente, acomodándose en el sofá. «Entonces, ¿por qué te comportas así?». Su voz se volvió más aguda. «¿Alguien te ha metido ideas en la cabeza?». Olivia casi se echó a reír. ¿Ideas en la cabeza? Como si no tuviera mente propia, voz propia, voluntad propia. Pero mantuvo la calma porque sabía que lo que iba a decir era importante. «Ethan», dijo, marcando la página con un dedo. «Tengo que preguntarte algo». Él exhaló dramáticamente, como si se preparara para otra rabieta emocional que pudiera ignorar. «Vale». «¿Qué?». Ella lo miró directamente a los ojos. «¿Quién es Brooke Sullivan para ti?». Fue el silencio lo que hizo que la pregunta fuera letal. Ethan se quedó paralizado. Solo un instante, lo suficiente para que ella lo captara. Luego puso su mejor actuación. «¿Qué, Brooke? Solo es una nueva consultora. ¿Por qué estás...?» «No mientas», Olivia dijo con suavidad. Él parpadeó, atónito por la dulzura de su tono. Ella no gritaba, no lloraba, no acusaba, simplemente exponía un hecho. «Olivia, estás siendo paranoica», espetó él. «La gente habla, la gente exagera. No te avergüences creyendo en los chismes». Ella cerró el libro lentamente y lo dejó sobre la mesa de centro. «Ethan», dijo ella, «vi las fotos». Un momento de silencio. «¿Qué fotos?». Su voz se quebró, no por culpa, sino por miedo a ser descubierto. «En el Hotel Beverly Hills», aclaró ella. «Se suponía que estabas en un viaje de negocios, y sin embargo, allí estabas con ella». Se le fue todo el color de la cara. Olivia continuó en voz baja. «Ni siquiera te molestaste en ocultarlo muy bien. Fue público. La gente lo comentaba en la gala. Me humillaste, Ethan, y ni siquiera te importó lo suficiente como para intentar protegerme». Él abrió la boca, pero Olivia levantó una mano y él se detuvo. «No hace falta que me des explicaciones», dijo ella. «Ya sé la verdad». Ethan tragó saliva. «Olivia, podemos superar esto. Las parejas se recuperan de estas cosas. Últimamente estás muy sensible. Quizás los dos». Ella se levantó, interrumpiéndole con una calma que él no podía comprender. «No hagas eso», dijo ella. «No me llames emocional. No conviertas esto en algo insignificante. No finjas que no has destruido lo que hemos construido». Ethan se acercó a ella. «Liv, he cometido errores, pero te quiero». «No», dijo ella suavemente. «Tú querías a la versión de mí que no te pedía nada». Él se quedó paralizado. «Y esa versión», susurró ella, «ya no existe». Ethan contuvo el aliento al darse cuenta de algo horrible. Por primera vez en su matrimonio, Olivia no estaba suplicando. Se estaba preparando. Preparándose para algo que él nunca imaginó que ella tuviera la fuerza de hacer. Y el temor en su pecho le decía que ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa, como si las propias paredes estuvieran esperando que sucediera algo.
Olivia se despertó antes del amanecer, incapaz de sacudirse la inquietante pesadez que sentía en el pecho. La confrontación de la noche anterior seguía repitiéndose en su mente. Las mentiras de Ethan, su evasiva, el momento en que intentó tacharla de emocional como si fuera un defecto. Pero lo que más le impactó no fue su engaño, fue su miedo. Un pequeño temblor que había visto cuando ella pronunció la palabra fotos. Se puso un jersey y bajó las escaleras. El sol empezaba a filtrarse a través de las persianas, cubriendo la cocina con un suave resplandor dorado. Se sirvió un café y se sentó a la mesa, revisando su teléfono, no para ver los mensajes de Ethan, sino para abrir la carpeta oculta que había creado semanas antes. Capturas de pantalla, notificaciones de correo electrónico, registros financieros, coincidencias en el calendario, sus mentiras conservadas en ámbar digital. Uno por uno revisó los archivos, controlando su respiración. Ya no era una obsesión, eran pruebas. Pruebas que necesitaría porque hoy tenía su segunda reunión con el abogado de Park Avenue. A las 8:30 de la mañana, Olivia estaba vestida, con el pelo suavemente rizado y la chaqueta abrochada. No parecía una esposa al borde de la ruptura. Parecía una mujer preparándose para la guerra. El vestíbulo de mármol del bufete de abogados le resultaba menos intimidante esta vez. Se sentó frente a su abogado, empujó la carpeta hacia el otro lado del escritorio y se dispuso a continuar con calma. El abogado sonrió. Solo una pequeña sonrisa, pero suficiente para decir, «Eres más fuerte de lo que crees». Revisaron todo. Luego, el abogado le preguntó, «¿Tienes pruebas de que el flujo de productos era tuyo?» Olivia asintió con la cabeza y abrió su ordenador portátil. Abrió la antigua cuenta de Gmail, hizo clic en el archivo restaurado y giró la pantalla. El boceto en una servilleta, con la fecha de hacía años, los miraba fijamente. «Eso», dijo el abogado tocando la pantalla, «es suficiente influencia como para sacudir toda su empresa». Olivia inhaló tratando de procesar la magnitud de lo que tenía en sus manos. «¿De verdad lo cree?» «No», corrigió el abogado. «Lo sé. Así que pasaron horas elaborando un plan, solicitudes de documentos, cartas formales, comprobaciones de activos y los borradores iniciales de los papeles del divorcio. El proceso fue brutal, pero necesario. Olivia sintió que estaba despojándose de una piel en la que había estado atrapada durante años. Papel a papel, recuperó pedazos de sí misma. Después de la reunión, salió al aire fresco del otoño. No temblaba, no lloraba, no dudaba. Se sentía despierta. Mientras caminaba hacia la entrada del metro, su teléfono vibró. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido. «No me conoces, pero tienes que escuchar esto. Ethan ha estado presumiendo en el trabajo de que tú estás perdiendo el control y él lo tiene todo bajo control. Pensé que debías saberlo. Sin nombre, sin contexto, solo la verdad». Olivia se detuvo. El mensaje no le dolió. Ya no. Aclaró algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Ethan no estaba asustado porque se arrepintiera de haberla herido. Estaba asustado porque estaba perdiendo el control sobre ella. Guardó el teléfono y continuó bajando las escaleras hacia el metro, abriéndose paso entre la multitud. El tren chirrió al detenerse y ella entró, agarrándose al poste metálico mientras se cerraban las puertas. La gente a su alrededor miraba sus teléfonos, escuchaba música, leía el periódico. Nadie conocía su historia. Nadie sabía que le habían roto el corazón, que lo habían cosido y vuelto a romper. Pero tampoco sabían que llevaba algo poderoso en su bolso. La verdad, la documentación, las pruebas. Pruebas de traición, pruebas de robo, pruebas de quién era realmente Ethan, detrás de los trajes a medida y el falso encanto. Él la había subestimado. Esa noche, ella volvería a casa con un hombre que creía que se estaba derrumbando. Pero no era así. Se estaba preparando. Y pronto él descubriría lo peligroso que era subestimar a una mujer que finalmente había llegado a su límite y lo había superado. Porque Olivia ya no esperaba a que la salvaran. Estaba construyendo el arma que la liberaría.
La semana siguiente se desarrolló como una tormenta que Olivia nunca vio venir. Comenzó en silencio, demasiado en silencio. Ethan comenzó a actuar de forma extrañamente atenta, dejando notas adhesivas en la nevera que decían cosas como «Que tengas un buen día, Liv», y «hasta esta noche para cenar», como si los cumplidos pudieran borrar los meses de mentiras entre ellos. Llegaba a casa antes, una vez trajo flores, incluso se ofreció a preparar la cena. Pero Olivia ahora sabía la verdad. Vio el cambio tal y como era. Miedo disfrazado de afecto. Él notó que ella se alejaba. Notó que el terreno cambiaba. Y cuando hombres como Ethan sentían que el poder se les escapaba, no pedían perdón. Elaboraban estrategias. 2 noches más tarde, mientras Olivia preparaba unos documentos en el dormitorio, se dio cuenta de algo alarmante. Faltaba una de sus carpetas, la que contenía las hojas de cálculo financieras. Rebuscó en los cajones, registró el armario, revisó su bolso. Nada. Su pulso se aceleró. Bajó corriendo las escaleras. Ethan estaba en la cocina con la carpeta en la mano. ¿Buscas esto?, preguntó con voz melosa. Olivia se quedó paralizada. Devuélvela. Él sonrió con aire burlón, agitando ligeramente los papeles. Has estado muy ocupada. Abogados, archivos de Gmail, inventarios de activos. Impresionante, Liv. ¿En serio? Se le hizo un nudo en el estómago. No solo estaba enfadado, estaba divertido. Ethan, eso es privado. Eres mi esposa, espetó él. Nada de lo que tienes es privado. Las palabras la cortaron como cristales. Dio un paso adelante. Devuélvelos. Pero Ethan negó con la cabeza con una mirada que ella nunca le había visto antes. Algo oscuro, calculador. ¿Crees que puedes tomarme por sorpresa? Quedarte con la mitad de todo lo que he construido. ¿Que tú has construido?, susurró Olivia, atónita. No tendrías tu producto sin mí. Él apretó la mandíbula. Un boceto en una servilleta no te convierte en un genio. Yo soy la que hizo el trabajo. Yo hice los contactos. Yo dediqué las horas. Tú solo ayudaste. Ayudaste. Como si ella no hubiera invertido años en él. Como si su mente no tuviera ningún valor. Como si sus sacrificios fueran ruido de fondo en su historia de éxito. Olivia sintió que se le oprimía el pecho, pero mantuvo la voz firme. Ethan, dame la carpeta. En lugar de eso, él se dirigió a la chimenea. Ella se movió al instante, presa del pánico. Ethan, ¿no? Él arrojó toda la carpeta a las llamas. Olivia gritó con voz ronca. ¡Rota! Se abalanzó hacia la chimenea, tratando de sacar los papeles, pero Ethan la agarró del brazo y la retuvo. ¡Para!, gritó. Olivia, por el amor de Dios, suéltame, gritó ella, retorciéndose para liberarse. Pero ya era demasiado tarde. Los papeles se quemaban, los bordes se curvaban y los números se fundían en cenizas. Sus horas de trabajo, su ventaja, se habían esfumado. Cayó de rodillas, mirando impotente cómo las llamas devoraban la última hoja. El humo le picaba en los ojos, pero no era nada comparado con la agonía que le desgarraba el pecho. «No puedes hacer esto», susurró. Ethan exhaló bruscamente y se pasó la mano por el pelo. «Liv, mira, los dos estamos estresados, pero no necesitas abogados. No necesitas esto, sea lo que sea. Olvidemos todo esto. Podemos empezar de cero». ¿De cero? Como si él no acabara de destruir lo único que ella necesitaba para enfrentarse a él. Olivia se puso de pie temblorosa, con la respiración entrecortada. «Has quemado mi trabajo. Es nuestro trabajo», corrigió él con tono gélido. «Y estoy protegiéndonos a los dos». «Mintiendo», replicó ella. «Engañándome, manipulándome hasta que apenas me reconozco a mí misma». Su rostro se contrajo. «Estás siendo dramática». La palabra la golpeó como una bofetada. Exagerada. La misma palabra que usan los hombres para silenciar a las mujeres, para minimizar su dolor, para reescribir la verdad. Olivia dio un paso atrás, con las lágrimas nublándole la vista. «Ya no sé quién eres». Ethan levantó la barbilla. «Soy el hombre que evita que este matrimonio se rompa». «No», susurró ella. «Tú eres la razón por la que se rompió». Cogió su abrigo y las llaves con manos temblorosas. «¿A dónde vas?».
preguntó Ethan. Lejos de ti. Y salió por la puerta descalza, sin darse cuenta, hasta que llegó al camino de entrada. Se derrumbó contra su coche, con el cuerpo temblando, respirando entre jadeos entrecortados. Sus pruebas habían desaparecido. Su ventaja se había destruido. Su esperanza se le escapaba entre los dedos. Por primera vez, Olivia sintió algo aterrador. No era que fuera a perder contra Ethan, sino que podría perderse a sí misma en el proceso. Y ese miedo fue casi suficiente para quebrarla por completo. Olivia se sentó dentro de su coche aparcado, con la frente apoyada en el volante y las lágrimas cayendo sobre sus manos. El aire frío le mordía la piel, pero apenas lo notaba. Sus pruebas, su ventaja, habían desaparecido, quemadas ante sus ojos. Ethan había cruzado una línea que ella ni siquiera sabía que existía. No solo traición, no solo manipulación, destrucción. No sabía cuánto tiempo había estado allí sentada. Minutos, tal vez una hora. Finalmente, su teléfono vibró. Al principio lo ignoró. Luego volvió a vibrar una y otra vez. Finalmente, con dedos temblorosos, lo levantó. 3 llamadas perdidas de Emma, 2 mensajes de texto de Noah y un número que no reconocía. Abrió primero el mensaje de Noah. Olivia, ¿estás bien? Llámame, por favor. Miró fijamente la pantalla cuando apareció otro mensaje. No estoy lejos. Dime y vendré a buscarte. Se le hizo un nudo en la garganta. Escribió una sola palabra. Sí. 15 minutos más tarde, Noah se detuvo a su lado. Salió del coche, con la preocupación reflejada en su rostro, y se arrodilló junto a su puerta. «Viva», dijo en voz baja. «Ven aquí». En el momento en que sintió sus brazos alrededor de ella, toda la fuerza que había estado reteniendo se esfumó. Lloró sobre su pecho, desordenada, destrozada, afligida. Cada pedazo de su vida que se había convencido a sí misma de que valía la pena salvar. «Se ha perdido», dijo entre sollozos. Lo quemó todo. Todos los documentos, todas las hojas de cálculo, todo en lo que había trabajado. Noah no se inmutó, no la presionó. La dejó llorar hasta que sus sollozos se convirtieron en hipos silenciosos. Luego le levantó suavemente la barbilla. «¿Eso era todo lo que tenías?» «Sí», susurró ella. «Lo destruyó. No me queda nada». Los ojos de Noah se suavizaron. «Liv, mírame». Ella lo hizo. «Tienes más de lo que crees». Ella negó con la cabeza. «No, no lo tengo». «Sí», dijo él con firmeza. «Lo tienes porque hay algo que aún no sabes». Se levantó y abrió la puerta del copiloto. «Vamos, hay alguien con quien tienes que hablar». Olivia no discutió. Estaba demasiado agotada para protestar. Se subió al coche y apoyó la cabeza contra la fría ventanilla mientras las luces de la ciudad se difuminaban a su paso. Condujeron hasta un tranquilo restaurante de Brooklyn, uno que parecía no haber cambiado desde los años 80. Dentro, una mujer estaba sentada sola en una mesa de la esquina, removiendo nerviosamente una taza de té. Olivia se quedó paralizada. Ruth Sullivan, la amante. Su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas. «No, no voy a hacer esto». «Olivia», dijo Noah con suavidad. «Solo escucha, por favor». Brooke se levantó rápidamente, con los ojos muy abiertos y la culpa reflejada en cada centímetro de su expresión. «Vive, Olivia, no estoy aquí para hacerte daño. Lo juro». Olivia apretó la mandíbula. «Ya lo has hecho». Brooke asintió con lágrimas en los ojos. «Lo sé y lo siento. No te pido perdón. Solo necesito contarte algo. Algo que mereces saber». Olivia se sentó lentamente, cautelosa, con los brazos cruzados. Noah se sentó a su lado, un ancla que ella no sabía que necesitaba. Brooke respiró temblorosamente. «Ethan te está mintiendo, y no solo sobre la aventura, sino sobre todo». Olivia la miró fijamente. «Sé más específica». Brooke bajó la vista hacia sus manos. «Les dijo a tus compañeros de trabajo que eras inestable para que nadie le cuestionara. Se jactó de haberte robado la idea. Planea decir que tú no tuviste nada que ver con eso». Olivia se quedó paralizada. Brooke continuó, con voz temblorosa. «¿Y lo peor? Está ocultando irregularidades financieras.
Ha estado manipulando cifras, falsificando informes. La gente está empezando a darse cuenta, pero él te culpa de todo. A Olivia se le heló la sangre. Noah se inclinó hacia adelante. Brooke tiene algo más, algo que lo cambia todo. Lentamente, Brooke sacó su iPhone, abrió la aplicación de notas de voz y pulsó el botón de reproducción. La voz de Ethan llenó la cabina, clara, fría, arrogante. Olivia está demasiado emocional como para demostrar nada. La idea fue mía, y aunque ella hable, nadie la creerá. Me aseguraré de que parezca inestable. Si me presiona, la destruiré. Olivia contuvo el aliento. Sus manos temblaban violentamente. La voz de Brooke se quebró. Lo grabé la noche que lo dijo. Pensé que me protegería. Me equivoqué. Y cuando amenazó con traicionarme también, me di cuenta de cómo era realmente. Los ojos de Olivia se llenaron, esta vez no de tristeza, sino de algo más profundo. Un fuego creciente. Esto era más que una prueba. Era el arma que Ethan nunca vio venir. Por primera vez, Olivia enderezó los hombros y miró a Brooke a los ojos. Gracias, dijo en voz baja. Acabas de cambiarlo todo. Y por primera vez, la lucha parecía ganable. La noche de la gala de innovación tecnológica llegó con ese aire fresco de Manhattan que parecía cargado, como si algo eléctrico estuviera a punto de estallar. El evento se celebró en el Hotel Plaza, con sus grandes candelabros brillando como constelaciones en el techo del salón de baile. Periodistas, directores generales, inversores y estrellas emergentes del mundo de la tecnología financiera se movían entre suelos de mármol, trajes a medida y vestidos brillantes. Era el tipo de sala en la que se forjaban y destruían reputaciones. Ethan Reed entró sintiéndose invencible. Llevaba un esmoquín negro recién confeccionado y una mascota que brillaba con arrogancia en su muñeca. A su lado estaba Brooke, interpretando su papel por última vez, aunque su sonrisa ocultaba una verdad que Ethan no sabía que ella llevaba en su iPhone. Cuando entraron, las cámaras dispararon sus flashes. Los inversores estrecharon la mano de Ethan. Los miembros de la junta le dieron palmadas en la espalda. Este es nuestro año, Ethan. Serás director de operaciones en verano. La demostración del producto del mes que viene. Un cambio revolucionario. Ethan lo absorbió como si fuera oxígeno. No tenía ni idea de que estaba respirando sus últimos momentos de poder. Mientras tanto, fuera del hotel, un coche negro se detuvo silenciosamente. Olivia salió, con el dobladillo de su vestido azul medianoche ajustado reflejando la luz. Su cabello enmarcaba su rostro y sus suaves ondas. Su postura era firme. No se parecía en nada a la mujer destrozada que Ethan había despedido unas semanas antes. Noah Carter estaba a su lado, ofreciéndole su brazo, no como un salvador, sino como un igual. Llevaba un traje gris oscuro, discreto pero indudablemente poderoso. En el momento en que atravesaron las puertas dobles, las conversaciones se acallaron y todas las cabezas se giraron. Una oleada recorrió la multitud. ¿Es esa Olivia Parker con Noah Carter? He oído que va a lanzar su propia startup. ¿No estaba casada con...? Dios mío, sí. Esto se va a complicar. Olivia mantuvo la barbilla alta y el pulso firme. Cada paso que daba hacia adelante era como recuperar una parte de sí misma. Al otro lado de la sala. Brooke la vio primero. Se le cortó la respiración. No estaba asustada, estaba aliviada. Ethan siguió la mirada de Brooke y se quedó paralizado. La copa de vino que tenía en la mano temblaba. La confianza que le daba fuerza se tambaleó. Por primera vez, parecía pequeño. Olivia no se detuvo cuando sus miradas se cruzaron. No se inmutó. Simplemente pasó junto a él, con la mano apoyada en el brazo de Noah. La distancia le escocía a Ethan como fuego. Se obligó a reír. Liv, ¿qué haces aquí? Olivia se detuvo solo lo suficiente para dedicarle una sonrisa cortés. Cortés como lo es el hielo antes de congelar un lago. Viviendo mi vida, dijo en voz baja. Ethan apretó la mandíbula. No puedes estar con él. No perteneces a ese mundo. Pero ella ya se había ido.
engullida por un círculo de inversores y ejecutivos ansiosos por hablar con ella. Noah la presentó como la fundadora de Parker Ledger, su startup, su visión, su brillantez. La gente le hacía preguntas, escuchaban cuando ella hablaba, la admiraban de verdad, no de forma fingida. Era todo lo que Ethan le había robado, y ahora ella brillaba con ello. El punto de inflexión llegó durante la presentación principal. Las pantallas gigantes se iluminaron, mostrando diapositivas de varias empresas emergentes. Ethan estaba listo, esperando que llamaran a su empresa para el próximo anuncio de producto. En su lugar, el presentador dijo, «Damas y caballeros, esta noche destacamos una nueva y revolucionaria plataforma fintech que democratiza la seguridad y el acceso financiero a través de un diseño centrado en el usuario. Demos la bienvenida a Parker Ledger». El logotipo de Olivia llenó la pantalla. La sala estalló. Exclamaciones, aplausos, susurros, flashes de cámaras como truenos. Ethan palideció. Brooke se alejó de él con una expresión indescifrable. Noah condujo a Olivia al escenario. Al acercarse al podio, sintió una extraña calma apoderarse de ella. Fuerza forjada por la supervivencia, claridad forjada por la verdad. Habló con aplomo, confianza e inteligencia. No mencionó a Ethan, no insinuó la traición. No era necesario. Su éxito era su venganza. Pero el destino no había terminado. Cuando los aplausos se apagaron, dos hombres con trajes oscuros se acercaron silenciosamente a Ethan. Uno de ellos mostró una placa. «Señor Reed, necesitamos discutir en privado algunas inconsistencias en sus declaraciones financieras». Ethan palideció. Brooke miró a Olivia y asintió levemente con la cabeza. Había comenzado. Y, por primera vez, Ethan sintió las consecuencias del mundo que había construido sobre mentiras. En el momento en que los dos agentes de cumplimiento se acercaron a Ethan, toda la atmósfera a su alrededor cambió como una copa de champán que se rompe a cámara lenta. Solo unos minutos antes, había sido el chico dorado de la gala estrechando la mano de multimillonarios, posando para fotos, presumiendo del producto visionario que supuestamente había creado. Ahora, los susurros lo seguían como sombras mientras los agentes lo guiaban hacia un pasillo tranquilo. «Señor», dijo uno de ellos con severidad, «tenemos serias preocupaciones con respecto a los informes financieros alterados relacionados con su departamento». Ethan intentó restarle importancia. «Debe tratarse de un malentendido. Yo soy quien ha sacado a la luz las irregularidades». El agente arqueó una ceja. «Nuestros registros muestran que sus credenciales de inicio de sesión se utilizaron para realizar las alteraciones». «Entonces alguien hackeó mi cuenta, señor Reed». El otro agente interrumpió. «Le aconsejamos que deje de hablar sin un abogado». Ethan cerró la boca de golpe. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Por primera vez, el pánico se apoderó de él. Mientras tanto, en el salón de baile, Olivia observaba desde la distancia. No sonreía, no se regodeaba. Simplemente observaba, tranquila, serena, casi triste. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad, la justicia, el equilibrio. Noah se acercó a ella y le susurró. «¿Estás bien? Pensé que me sentiría satisfecha», admitió ella. «Pero, sobre todo, me siento libre». Su mirada se deslizó por la sala, donde Brooke estaba sola, con los hombros rígidos y la mirada distante. Incluso desde allí, Olivia podía ver que la mujer se estaba desmoronando por dentro. Ethan también la había utilizado, manipulado y amenazado. Pero esa noche, ella rompió el ciclo, y Olivia respetaba eso más de lo que jamás hubiera imaginado. En el pasillo, Ethan intentaba desesperadamente recuperar el control. «Miren, caballeros, mi esposa es vengativa, lleva meses inestable, está intentando sabotear mi carrera, puedo demostrarlo». El primer oficial hizo clic con un bolígrafo. «Es curioso que diga eso porque alguien nos ha enviado un archivo de audio anónimo esta noche». La sangre de Ethan se heló. El oficial pulsó el botón de reproducción. Su propia voz llenó el pasillo. «Olivia está demasiado emocional como para demostrar nada. La idea fue mía. Si me presiona, la destruiré».
Ethan se abalanzó sobre el teléfono, pero ellos retrocedieron sin esfuerzo. Eso, dijo el oficial con calma. Suena como alguien que se dedica a la manipulación y la venganza, no como alguien a quien están saboteando. Ethan sentía que las paredes se le echaban encima. Esto está sacado de contexto, protestó. Ella miente. Las mujeres de mi vida. El oficial hizo una pausa. ¿Mujeres en plural? Ethan se quedó paralizado de nuevo. Se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de admitir algo que ni siquiera le habían preguntado. Los oficiales intercambiaron una mirada. Señor Reed, acompáñenos, por favor. Aún no lo estaban arrestando, pero lo trasladaban a una sala de conferencias discreta para esperar el interrogatorio formal y la llegada de su abogado. Dentro del salón de baile, los miembros de la junta comenzaron a murmurar. Los ejecutivos fruncían el ceño ante sus teléfonos mientras las notificaciones se iluminaban con rumores. Los inversores intercambiaban miradas tensas. Uno de los aliados más cercanos de Ethan murmuró, «Esto no pinta bien». Era el comienzo de un desenlace muy público. Olivia no lo buscó, no intentó presenciar la humillación. Simplemente se dirigió a un rincón más tranquilo, dejando que el ruido la envolviera mientras exhalaba un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante años. Pensó en la noche en que encontró el pintalabios en su camisa, la noche en que lloró sola en el suelo del baño, la noche en que él quemó sus documentos, los años que pasó encogida para que él se sintiera más alto. Y algo dentro de ella finalmente se soltó, un peso se le quitó de encima. Noah se acercó a ella de nuevo y le entregó un vaso de agua con gas. «Ya está hecho», dijo en voz baja. Ella asintió. «Está empezando». Él estudió su rostro. «Has manejado esta noche con más elegancia que la mayoría de la gente». Olivia sonrió levemente. La elegancia me mantuvo viva cuando la rabia me habría matado. El silencio se instaló entre ellos, esta vez cómodo, no pesado. Al otro lado del salón de baile, la gente intentaba fingir que no pasaba nada, pero todos los susurros giraban en torno al mismo tema. Ethan Reed había sido descubierto, desenmascarado, acabado, y todo el mundo lo sabía. De vuelta en el pasillo, un agente salió para hacer una llamada. Ethan se sentó solo en la mesa de la sala de conferencias, respirando con dificultad, sudando a través del cuello de la camisa, agarrándose a los brazos de la silla. Podía oír aplausos lejanos procedentes del salón de baile, pero ninguno era para él. Por primera vez, Ethan Reed comprendió lo que se sentía al perderlo todo y merecerlo. La mañana después de la gala, Manhattan le pareció diferente a Olivia Parker. Más tranquila, más clara, como si la ciudad hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Se despertó en la habitación de invitados de Noah. La luz del sol se extendía suavemente sobre las sábanas. Él había insistido en que no volviera a casa esa noche, no después del shock emocional y la confrontación que había soportado. Ella accedió, no porque necesitara que la salvaran, sino porque finalmente aceptó que no tenía por qué sufrir sola. Por primera vez en meses, durmió sin miedo. Abajo, el aroma del café recién hecho se extendía por el apartamento. Noah estaba sentado en la isla de la cocina, navegando por su iPad, con las noticias de la mañana brillando en la pantalla. Cuando Olivia entró, él levantó la vista y su expresión se suavizó. «Sales en la portada», dijo con delicadeza, y a ella se le hizo un nudo en el estómago. «¿Eso es bueno o malo?» «Ambas cosas», admitió él, «pero sobre todo bueno». Le mostró el iPad. El titular en letras mayúsculas ocupaba toda la parte superior. Ethan, investigado por malversación financiera y robo intelectual. La fuente afirma que la idea fue tomada de su esposa. Debajo había una foto. Ethan, con aspecto conmocionado, escoltado por agentes de cumplimiento a través de un pasillo silencioso. Otra foto mostraba a Olivia en la gala, micrófono en mano, con aspecto seguro y sereno. Una extraña mezcla de sentimientos surgió en su interior. Incredulidad, alivio, dolor y algo parecido a la reivindicación. «Están entrevistando a los empleados», dijo Noah.
Varios confirmaron que él se jactaba de atribuirse el mérito de tu trabajo. Olivia exhaló lentamente. Por fin la gente me cree. Noah le puso una mano cálida sobre la suya. Siempre lo habrían hecho si te hubieran dejado hablar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sin cesar. Los mensajes inundaron la pantalla. Correos electrónicos de representantes de recursos humanos, antiguos compañeros de trabajo, conocidos con los que no había hablado en años. Pero un mensaje la dejó paralizada. Un mensaje de voz de Ethan. Lo miró fijamente, sintiendo un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Quieres escucharlo?, preguntó Noah con cautela. Olivia asintió. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Ethan se derramó por el altavoz, frenética, temblorosa, despojada de arrogancia. Liv, soy yo. Por favor, llámame. Necesito explicarte. Hay cosas que no entiendes. Han tergiversado mis palabras. Brooke mintió. Estás arruinando mi vida. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Por favor. El mensaje terminó abruptamente. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo desesperación y culpa. Olivia dejó el teléfono, con los dedos temblorosos. No por miedo, sino por claridad. Sigue creyendo que puede manipularme, susurró. Porque siempre lo ha hecho, dijo Noah en voz baja. Ella tragó saliva y luego levantó la vista. Ya no. Más tarde esa tarde, Olivia se reunió con su abogado, Noah, y un representante de una empresa de auditoría independiente. Revisaron todo, el boceto en la servilleta, la grabación de Brooks, las declaraciones de los empleados, las inconsistencias financieras. Las pruebas eran abrumadoras. Tienes un caso sólido, dijo su abogado, no solo para el divorcio, sino también para los derechos de propiedad intelectual, los daños y perjuicios y el reconocimiento. Olivia se recostó, atónita. Nunca quise venganza. No estás buscando venganza, corrigió el abogado. Estás buscando justicia, añadió Noah en voz baja, y vas a recuperar tu vida. A primera hora de la tarde, los medios de comunicación publicaron comunicados oficiales que confirmaban la suspensión temporal de Ethan en espera de la investigación. Las redes sociales estallaron. Los ejecutivos lo denunciaron. Los empleados se distanciaron y los inversores comenzaron a retirar su interés. La carrera de Ethan, que antes era prometedora, ahora pendía de un hilo que él mismo había tejido. Mientras el mundo reaccionaba, Olivia se encontró en el balcón de Noah con vistas a la ciudad. El horizonte brillaba con determinación, nítido, luminoso, vivo. Se abrazó a sí misma, no por el frío, sino por el abrumador alivio de que finalmente la vieran. Noah se acercó a ella y le entregó una taza de té caliente. ¿En qué piensas? Ella dudó y luego habló con sinceridad. Pasé mucho tiempo preguntándome si yo era el problema, si era incapaz de ser amada, si estaba loca. Su voz se suavizó, pero anoche recordé quién era antes de él, y creo que quiero recuperarla. Noah sonrió, amable y paciente. Ella nunca se fue, Liv. Solo estaba esperándote. Olivia respiró el aire nocturno, sintiendo cómo le llenaba los pulmones, su esperanza, su futuro. Por primera vez, no se sentía destrozada, se sentía poderosa, se sentía auténtica, se sentía libre, y el mundo por fin veía a la mujer que Ethan había intentado silenciar con tanto empeño. Olivia regresó a la casa 2 días después, no porque quisiera, sino porque su abogado le dijo que tenía que recoger documentos importantes y objetos personales antes de que el proceso de divorcio se agravara. Noah insistió en llevarla en coche, negándose a dejarla volver sola a esa casa. Ella no discutió. Esta vez no. Era fuerte, sí, pero ni siquiera las mujeres fuertes deberían enfrentarse a los restos de su trauma sin apoyo. Cuando el coche entró en el camino de entrada, Olivia sintió un viejo dolor en el pecho. La casa tenía el mismo aspecto, las mismas persianas, la misma luz del porche, las mismas cortinas que planchaba los domingos, pero ella ya no era la misma mujer que vivía en ella. Noah salió primero, observando los alrededores con discreción, sin ser entrometido. Estaré aquí si me necesitas. Olivia asintió con la cabeza
y respiró hondo antes de abrir la puerta principal. En cuanto entró, se dio cuenta de que Ethan estaba en casa. Su maleta estaba abierta en el pasillo. Había papeles esparcidos por la mesa del comedor. Parecía un hombre deshecho, con el pelo revuelto, la camisa arrugada y los ojos desesperados. El ejecutivo, seguro de sí mismo, de la gala se había evaporado. «Olivia», susurró, levantándose rápidamente. Ella no dijo nada. Pasó junto a él y se dirigió escaleras arriba, al dormitorio. Su maleta estaba donde la había dejado semanas atrás, medio llena desde la noche en que casi se marchó con nada más que su dolor. Ethan la siguió. «Liv, por favor, escúchame». Ella no dejó de hacer las maletas. «No estoy aquí para hablar». Se pasó una mano temblorosa por el pelo. «Me has destruido». Ella se detuvo y se giró lentamente. «Yo te he destruido. Tú filtraste esa grabación». Él la acusó. «Me humillaste. Arruinaste mi reputación». Olivia se rió, un sonido sin humor, sin suavidad. «Ethan, tú te humillaste a ti mismo. Quemaste mi trabajo. Mentiste. Engañaste. Me robaste». Esa grabación no fue sabotaje. Fue la verdad que finalmente salió a la luz. Se acercó, con la voz quebrada. «Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Estábamos bien juntos, Liv. Estábamos bien cuando te beneficiaba», dijo ella en voz baja, «cuando me eclipsaba, cuando llevaba el peso de nuestra vida sobre mis espaldas para que tú pudieras hacerte el héroe en todas partes. Eso no es justo, es honesto». El rostro de Ethan se retorció de miedo. El tipo de miedo que solo aparece cuando un hombre se da cuenta de que ha perdido el control de forma irremediable. «No quiero perderte». «Ya lo has hecho», dijo ella con sencillez. Volvió a su maleta, dobló la ropa y guardó las últimas piezas de una vida que nunca le había pertenecido, por mucho que se hubiera convencido a sí misma de lo contrario. Entonces Ethan dijo lo único que no debía haber dicho. «No eres nada sin mí». La habitación quedó en silencio. Olivia cerró lentamente la cremallera de la maleta, la dejó a un lado y se volvió hacia él. Su voz era tranquila, no fría ni cruel, pero devastadoramente clara. «No era nada cuando estaba contigo», dijo. «Ahora, por fin, me estoy convirtiendo en alguien». El rostro de Ethan se desmoronó y el pánico se convirtió en ira. «¿Crees que Noah se preocupa por ti? Te está utilizando. Brooke me utilizó a mí. Todo el mundo quiere algo». Olivia negó suavemente con la cabeza. «La única persona que ha utilizado a alguien aquí eres tú». Pasó junto a él y se dirigió hacia las escaleras. Ethan la agarró del brazo, no con fuerza, pero sí con desesperación. «Vive, no te vayas. Podemos reconstruirlo». Su voz se quebró. «Por favor, te necesito». Olivia bajó la mirada hacia la mano de él, que la agarraba. Durante años esa mano había dirigido su vida, lo que vestía, cómo hablaba, cómo existía. Ahora le resultaba extraña. «Te equivocas, Ethan», susurró. «Lo único que necesitas ahora es responsabilidad». Le soltó el brazo y se alejó. Las rodillas de él se doblaron ligeramente, como si el hecho de perderla le hubiera debilitado físicamente. «Adiós», dijo ella. Él volvió a intentar alcanzarla, pero Olivia ya estaba bajando las escaleras. La luz del sol que entraba por la puerta abierta iluminaba su camino. Noah estaba fuera, observándola con respetuoso silencio, sin apresurarla, sin tocarla, simplemente allí. Ella salió sin mirar atrás. El clic de la puerta al cerrarse detrás de ella sonó como la última página de un capítulo que había sobrevivido gracias a su pura resiliencia. Noah le abrió la puerta del coche. «¿Estás bien?» Olivia exhaló un largo y tembloroso suspiro que vació algo oscuro y llenó algo nuevo. «Creo que sí», dijo en voz baja. «Por fin soy libre». Noah sonrió con ternura. «Entonces vamos a construir lo que venga después». Cuando el coche se alejó de la acera, Olivia miró la casa por última vez. Se hizo cada vez más pequeña en el espejo retrovisor hasta que desapareció por completo. Por primera vez se había elegido a sí misma y no se arrepentía. Las semanas que siguieron a la ruptura definitiva de Olivia con Ethan transcurrieron como un lento amanecer, constantes, cálidas, iluminando rincones de su vida
que no se había atrevido a mirar en años. Se mudó a un pequeño pero bonito apartamento en Brooklyn Heights, un espacio soleado con ladrillos a la vista, suelos de madera y un balcón con vistas al East River. No era lujoso, pero era suyo. Cada mueble lo eligió con intención. Todas las plantas que colocó cerca de las ventanas prosperaban. Cada mañana preparaba café sin ansiedad en la garganta. Era la primera casa en la que había vivido que le hacía sentir libre. Noah la ayudó a mudarse, montando estanterías, llevando cajas, negándose a dejarla levantar nada que considerara demasiado pesado para alguien que ya había hecho suficiente trabajo pesado en la vida. Pero nunca se pasó de la raya. Nunca la presionó, nunca insinuó nada, nunca dio nada por sentado. Simplemente se presentó con paciencia, en silencio, con constancia. Una tarde, mientras colgaba un cuadro enmarcado sobre su escritorio, dijo, «Este lugar ya se parece a ti». Olivia sonrió suavemente. «Todavía estoy descubriendo cómo soy». «Eso es lo mejor», respondió Noah. «Tú decides». Y así lo hizo. Todos los días, su abogado la llamaba para informarle de las novedades. La investigación por conducta indebida de Ethan se ampliaba. Varios empleados corroboraban la grabación de Brooke. La junta directiva iniciaba una auditoría forense. Olivia escuchaba sin amargura. La justicia funcionaba, lenta pero inexorable, y ella no tenía que mover un dedo. Su trabajo era construir, y estaba lista para ello. Una mañana Noah la invitó a su oficina, un espacio de trabajo con paredes de cristal en la planta 31 con vistas al horizonte. Le presentó a su equipo, un grupo diverso de jóvenes innovadores que la miraban no con lástima, sino con respeto. Le enseñó las instalaciones y terminó en una sala de conferencias más pequeña. «Esto», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa, «es para ti». Dentro estaban los documentos iniciales de Parker Ledger, proyecciones financieras, borradores de UX, asociaciones de desarrollo, protecciones de propiedad intelectual. Era real, tangible, el plano de un futuro que nunca imaginó que podría alcanzar. A Olivia le temblaba la mano mientras lo leía. «Esto es importante, es tuyo», dijo Noah simplemente. «Te ayudaré en lo que necesites, como mentor, como socio o sin hacer nada. Esta es tu visión». Las lágrimas le picaban en los ojos, pero no por tristeza, por una gratitud tan profunda que la hacía sentir mejor. Pasó las siguientes semanas diseñando, planificando, perfeccionando. Su MacBook Air se convirtió en su compañera inseparable. Las páginas se llenaron de ideas que antes había dejado de lado. Se reunió con desarrolladores, asesores, creativos. Redescubrió su voz en salas llenas de gente que realmente quería escucharla. Y poco a poco, Olivia pasó de ser una mujer que reclamaba lo que le habían robado a una mujer que creaba lo que se merecía. Mientras tanto, los medios de comunicación cambiaron por completo. Los artículos elogiaban su innovación, su valentía, su dignidad silenciosa. Los inversores solicitaban reuniones. Las mujeres se ponían en contacto con ella para compartir sus propias historias. Historias de haber sido eclipsadas, silenciadas, descartadas. Olivia respondió a tantas como pudo, porque ahora entendía que su historia no era solo suya, era el eco de innumerables otras. Una tarde, mientras revisaba prototipos, recibió un correo electrónico inesperado del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Ethan. Una disculpa formal, un reconocimiento por escrito de su contribución al concepto inicial del producto, una declaración oficial que limpiaba su nombre de las mentiras que Ethan había difundido. Su abogado le respondió minutos después: «La Junta te ofrece un acuerdo económico vinculado a tu propiedad intelectual. Es generoso, Olivia, muy generosa». Se recostó en su silla, atónita. Tras meses de tormento, manipulación y borrado, su nombre estaba siendo restaurado públicamente. No porque Ethan lo quisiera, sino porque la verdad lo exigía. Más tarde esa noche, Olivia se paró en su balcón, viendo cómo el sol se derretía detrás del horizonte. Las luces parpadeaban al otro lado del río. Los reflejos bailaban como pequeñas piezas de oro.
Noah se unió a ella en silencio, entregándole una taza de té caliente. «Tú lo has conseguido», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «No, he sobrevivido y ahora estoy reconstruyendo mi vida». Él sonrió y lo estaba haciendo muy bien. Olivia se apoyó en la barandilla, dejando que la brisa acariciara su piel. Por primera vez en años, se sentía completa, sin esperar, sin romperse, convirtiéndose, y el mundo finalmente se levantaba con ella. El día en que el mundo de Ethan Reed se derrumbó oficialmente, no llegó con sirenas ni esposas. Llegó en silencio, como una navaja clavada entre las costillas cuando menos lo esperaba. Olivia no estuvo presente en ningún momento, pero los fragmentos de la historia le llegaron poco a poco, a través de las alertas de noticias, los mensajes de antiguos colegas y una breve llamada de su abogado. Todo comenzó un miércoles por la mañana. Ethan llegó a su oficina con un traje arrugado y ojeras que le marcaban la piel bajo los ojos. Apenas dormía. Su buzón de voz estaba lleno de llamadas ignoradas de abogados, miembros de la junta directiva y familiares preocupados. Su reflejo en las puertas del ascensor parecía el de un fantasma. Pálido, tembloroso, despojado de confianza. Al salir en la planta 42, le recibió el silencio. Ni saludos, ni sonrisas, ni gestos de respeto. La gente evitaba el contacto visual y susurraba detrás del cristal de la sala de conferencias. Caminó hacia su oficina y encontró a dos guardias de seguridad dentro. «Señor Reed», dijo uno, «necesitamos su tarjeta de identificación». Ethan parpadeó. «¿Qué? ¿Por qué?» «No es negociable». Le temblaban las manos. Lentamente se quitó el cordón identificativo que había llevado como una insignia de honor durante años. El guardia lo cogió y lo guardó en un pequeño sobre. Entonces Ethan vio el sobre que había sobre su escritorio. Su carta de despido con efecto inmediato. Motivo: conducta financiera indebida, manipulación de registros corporativos, comportamiento poco ético, robo de propiedad intelectual, incumplimiento del deber fiduciario. La habitación daba vueltas. «No», susurró, agarrándose al borde del escritorio. «No pueden despedirme. Yo creé este departamento. Yo creé este producto». Un miembro senior de la junta directiva entró en la sala con los brazos cruzados. «El producto que creaste está siendo investigado por las autoridades federales. La idea que robaste pertenecía a tu esposa. La manipulación que utilizaste está documentada. Has avergonzado a esta empresa y ahora estás acabado. Puedo explicarlo. No hay nada que explicar». Y Olivia, ella mintió. La expresión del miembro de la junta se endureció. Ella no mintió. «Hemos visto las pruebas». Todas ellas. Ethan sintió que le fallaban las rodillas. Se desplomó en su silla con la cabeza entre las manos. Su imperio, su imagen, su vida cuidadosamente construida, se habían convertido en cenizas. «Los de seguridad te acompañarán fuera», concluyó fríamente el miembro de la junta. «Y Ethan, no vuelvas a contactar con ella». Mientras los guardias lo sacaban de la oficina, los empleados se apartaban. Algunos susurraban, otros miraban en silencio, otros sonreían con sorna. Era el lento y humillante paseo de un hombre que una vez creyó que era intocable. Fuera del edificio, los periodistas se agolpaban. «Señor Reed, ¿es cierto que su esposa creó el concepto original? ¿Alteró documentos financieros? ¿Se enfrenta a cargos penales? ¿Se arrepiente de haber quemado su trabajo? ¿Quemar su trabajo?» Las palabras le golpearon como una bofetada. Empujó las cámaras, se cubrió la cara con las manos y se tambaleó por la calle. Las sirenas resonaban en la distancia. Una ráfaga de viento frío le golpeó las mejillas. Parecía desorientado, como un hombre que despierta de una pesadilla, solo para darse cuenta de que era real. Mientras tanto, Olivia estaba al otro lado del río, en Brooklyn Heights, sentada en una tranquila cafetería, revisando las notas de diseño con su equipo de desarrollo. No sabía lo que estaba pasando en ese preciso momento. No necesitaba saberlo. Su vida ya no giraba en torno a las decisiones de Ethan. Pero a la 1:34 p.m., su teléfono vibró con una alerta de noticias. Dudó antes de pulsar sobre ella. El titular decía:
Ethan Reed despedido de la empresa líder en tecnología financiera. Se amplía la investigación. Lo acompañaba una foto. Ethan, desaliñado, escoltado por una multitud de periodistas, sin arrogancia, sin encanto, sin confianza armada, solo consecuencias. Olivia se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, sin sonreír, sin celebrar, simplemente respirando. La justicia no era ruidosa. La justicia no era cruel. Era equilibrada. Una suave exhalación que finalmente liberó el peso de su pecho. Noah se sentó en el asiento frente a ella, notando el cambio en su expresión. ¿Estás bien? Ella le mostró el teléfono. Él leyó el titular. Ah, sucedió. Olivia asintió lentamente. Sí, sucedió. ¿Te sientes mejor? Preguntó él. Ella lo pensó de verdad. Me siento completa, susurró finalmente. No porque él haya caído, sino porque ya no estoy bajo su mando. Noah sonrió con ternura. Así es como se siente la curación. Olivia miró por la ventana. La ciudad estaba viva y se extendía a su alrededor. Por primera vez, la caída de Ethan no era su historia. Lo era su ascenso. Cerró la notificación, guardó el teléfono y volvió al trabajo. Porque la justicia ya había hecho su trabajo y ahora nada se interponía entre ella y la vida que estaba destinada a construir. El invierno se instaló lentamente en Brooklyn, cubriendo los tejados con un fino velo blanco, suavizando el ruido de la ciudad, del mismo modo que la curación suaviza las viejas heridas. Olivia Parker se encontraba en su balcón una mañana temprano, envuelta en una gruesa bata, contemplando cómo el sol se elevaba sobre el East River. El aire era lo suficientemente frío como para picarle las mejillas, pero no le importaba. Le encantaba lo tranquilo que se sentía el mundo al amanecer. Lo pacífico. Exhaló y el aire se convirtió en una pequeña nube. Su vida no se parecía en nada a la de hacía unos meses. Y sin embargo, por primera vez, por fin sentía que era suya. Dentro, su apartamento estaba cálido, impregnado del suave aroma a canela de una vela que había encendido la noche anterior. El espacio parecía habitado y personal. Las plantas crecían junto a la ventana. Los libros estaban esparcidos sobre la mesa de centro y los bocetos de diseño estaban clavados en un corcho con determinación y orgullo. Su MacBook estaba abierta sobre el escritorio, mostrando el último prototipo de Parker Ledger, su empresa, su visión, su legado. El proyecto había crecido más rápido de lo que esperaba. Después de la gala, los inversores comenzaron a ponerse en contacto con ella, impresionados no por su pasado, sino por su potencial. Una empresa de desarrollo se asoció con ella. Un grupo empresarial dirigido por mujeres le ofreció su apoyo. Compañeros de la universidad con los que no había hablado en años se pusieron en contacto con ella para animarla. Cada reunión, cada presentación, cada sesión de brainstorming, hasta altas horas de la noche, le recordaban que no había sido borrada. La habían subestimado y ella había resurgido. Esa mañana, Noah llamó suavemente a su puerta. Llevaba 2 tazas de Starbucks. La suya siempre venía sin pedirla. Un latte grande con canela en polvo, sin nata. Ella abrió la puerta, sonriendo cálidamente. «Te has levantado temprano», dijo él. «Me gusta la tranquilidad», respondió ella, dejándole entrar. Noah dejó las bebidas en la encimera y observó el apartamento con una suave sonrisa. «Ahora parece un hogar». «Lo es», dijo ella simplemente. Él dudó, apoyándose en la isla. «Tu abogada me llamó anoche. Dijo que el acuerdo está cerrado». Olivia asintió. Así es. La disputa sobre la propiedad intelectual se había cerrado a su favor. La indemnización concedida era significativa, mucho más de lo que esperaba. Pero no era el dinero lo que importaba. Era el reconocimiento, su idea, su trabajo, su nombre restaurado públicamente, de forma permanente. Una victoria silenciosa, pero poderosa. Noah la observó con atención. «¿Cómo te sientes al respecto?» Olivia envolvió sus manos alrededor de su cálida taza de café con leche. «Más ligera», dijo, como si finalmente hubiera dejado de lado un peso que no sabía que llevaba. «¿Y Ethan?», preguntó él con delicadeza. Ella exhaló. «No lo odio.
No le deseo más dolor. Se lo ha buscado él mismo. Dio un sorbo y su mirada se suavizó. Solo espero que algún día aprenda algo de todo esto. Noah asintió lentamente. Eres una buena persona, Lev. Soy una persona más fuerte, corrigió ella. Hay una diferencia. El silencio se instaló cómodamente entre ellos. Afuera, la nieve seguía cayendo tras las ventanas. El mundo parecía limpio, renovado. Después de un momento, Noah volvió a hablar. Hay algo que quería decirte desde hace mucho tiempo. Olivia levantó la vista, con el corazón latiendo suavemente. Esta vez no por miedo, sino por expectación. Él se acercó, con voz firme. Estoy orgulloso de ti, no por lo que le pasó a Ethan, no por Parker Ledger, sino porque no dejaste que lo que te rompió te definiera. Olivia sintió como una calidez florecía en su pecho. Noah, susurró, no me debes una respuesta, dijo él rápidamente, metiendo las manos en los bolsillos. Estoy aquí porque quiero estarlo, siempre y cuando tú también lo desees. Ella se acercó lentamente, deliberadamente, hasta quedar a solo unos centímetros de él. Su voz era suave pero firme. Quiero que estés aquí. Él contuvo el aliento. Pero no para salvarme, añadió ella, solo para quedarte. Noah sonrió, una sonrisa tranquila y sincera que le llegó a los ojos. Entonces me quedaré. Se quedaron juntos junto a las puertas del balcón, viendo cómo el mundo pasaba del gris al dorado a medida que el sol se elevaba. Olivia apoyó suavemente la cabeza en su hombro, dejando que la calidez del momento se instalara en sus huesos. No se precipitaba hacia algo nuevo. No huía de algo antiguo. Simplemente estaba eligiendo su vida de nuevo. Y por primera vez, eligió la alegría, eligió el amor. No de forma ciega ni desesperada, sino sana y completa, eligió la posibilidad, eligió su yo. Olivia Parker lo había perdido todo una vez, pero lo reconstruyó, se levantó, volvió a amar. Y esta vez, el final no fue la supervivencia, fue la paz, fue la libertad. Por fin era maravillosamente suyo. Y así, nuestra historia llega a su fin. Pero tú, sí, tú sigues aquí. Si has permanecido hasta este momento, significa que algo en el viaje de Olivia ha tocado una parte de tu corazón. Quizás su valentía te ha recordado la tuya. Quizás su curación ha reflejado algo que estás tratando de reconstruir en silencio. Su historia nos enseña una simple verdad. Cuando alguien deja de ver tu valor, no significa que lo hayas perdido. Significa que nunca lo entendió. Como dijo una vez el filósofo estoico Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Olivia cambió sus pensamientos y su vida cambió con ellos. Eligió la dignidad por encima del dolor, la verdad por encima del miedo y la renovación por encima de la amargura. Eso es algo que cualquiera de nosotros puede elegir, sin importar dónde nos encontremos hoy. La vida no siempre nos da la disculpa que merecemos, pero sí nos da la oportunidad de reescribir nuestro propio final con decisiones honestas, una tras otra. Si este viaje te ha hecho sentir más fuerte, más visible o incluso un poco más valiente, no te vayas en silencio. Dale a me gusta para que sepamos que has sentido algo. Comparte este video para que otras personas también encuentren fuerzas. Y suscríbete, porque estamos creando una comunidad donde las historias curan y donde tú importas. No estás solo, nunca lo has estado.